Con su permiso, diputada presidenta. Pastor Alvarado Héctor Siragüen. Presente. Sánchez Rubalcaba Xochitl Noemí. Presente. Gutiérrez Martínez Rafael. Loera de Ávila Elisa. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Rivera Rodríguez Felipe de Jesús. Presente. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Presente. Gómez de Lira Antonio. Presente. De Santiago Beltrán Iván. Presente. Torres Rodríguez Javier. Chávez García Luz Margarita. Presente. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Medina Padilla María Guadalupe. Hurtado Bueno Rafael. Flores Mendoza Rafael. Flores Hernández Eugenia. Presente. Esquivel Hurtado Jaime Manuel. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Cuauhtémoc. Rodríguez Márquez Susana. Deras Almodóvar César Augusto. Presente. Nava Martínez María Elena. Presente. Le informo, diputada presidenta, que de los 30 diputados que conformamos esta 61ª legislatura del Estado, de los 30 se encuentran en este recinto legislativo 18 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum legal para sesionar. Con su permiso, diputada presidenta, para que registre mi asistencia, por favor. Su nombre para que quede en el Loera de micrófono. Ávila Elisa. Compañero diputado. ¿Quién más? J. Guadalupe. Sí, ya. A ver, ¿Puede tomar mi asistencia, por favor? J. Guadalupe Hernández Ríos. gracias. Gracias, presidente. Si quieren, J. Guadalupe y Elisa. Sí, ya usted ya. Aquí está, Guadalupe. ¿Quién más? Y José Guadalupe Hernández Ríos. Sí, quedaron registrados. Le informo, secretario, antes de que le dé el paso a la diputada Elisa, que si puede registrar que están presentando justificación de su inasistencia a esta sesión ordinaria del día 9 de abril, la diputada licenciada Erika del Carmen Velázquez Vacio, Sí. Rafael Torres Mendoza, María Soledad Luébano Cantú, Es Luébano. Rafael Hurtado Bueno, Sí.
Susana Rodríguez Márquez. Y Javier Torres Rodríguez. Habiendo quórum legal y conforme al establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, lectura de una síntesis de las actas de las sesiones de los días 2, 4, 9, 11 y 16 de diciembre del año 2014. Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de una síntesis de la correspondencia. Lectura del informe de los trabajos de la Sexta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de los Congresos Locales, COPECOL. El sexto punto, lectura de la primera convocatoria para el reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la promoción a la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Séptimo, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado suspenda la difusión masiva y la entrega de programas de carácter social que son de su competencia con fines electorales. Octavo, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se modifica el inciso D y se adiciona el inciso I a las funciones del proyecto de unidad de género como unidad administrativa del Poder Legislativo del Estado. 9. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y se agrega un párrafo a la fracción tercera del artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. 10. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se modifica la conformación de las comisiones legislativas de esta honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas. Número 11, asuntos generales, y 12, clausura de la sesión. Se pregunta a las y los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y voy a solicitar al primer secretario de cuenta, a la primera secretaria de cuenta del resultado de la votación. ¿Quiénes están de acuerdo a la orden del día? ¿Quiénes están en contra? ¿Abstenciones? Le informo, diputada presidenta, que el orden del día se aprueba por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada. Secretaria, de acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado el orden del día. Le solicito a mi compañero, el segundo secretario, de lectura la síntesis de las actas de las sesiones de esta legislatura local de los días 2, 4, 9, 11 y 16 de diciembre del año 2014. Muy buenos días. Con su permiso, señora presidenta, Sí. voy a dar lectura a la primera acta. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la honorable 61ª legislatura del Estado, celebrada el día 2 de diciembre del año 2014, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por las legisladoras Eugenia Flores Hernández y María Elena Nava Martínez como secretarias respectivamente. La sesión dio inicio a las 17:25 con la asistencia de 23 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Número 1. Lista de asistencia.
2. Declaración de quórum. 3. Designación de una comisión de cortesía. 4. Comparecencia del ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Preguntas de los ciudadanos diputados. Respuestas del ciudadano secretario de Finanzas y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día, quedó registrado en el diario de debates que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria número 0182 de fecha 2 de diciembre del año 2014. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 4 de diciembre del año 2014 a las 10 horas a la siguiente sesión. En el mismo sentido, la siguiente acta, síntesis del acta de sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 4 de diciembre del año 2014 dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por los legisladores Rafael Flores Mendoza y María Elena Nava Martínez como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 10 minutos, con la asistencia de 18 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. Declaración de quórum legal. Lectura de una síntesis del acta de sesión del día 21 de octubre de 2014, discusión, modificaciones en su caso y aprobación. Lectura de síntesis de la correspondencia. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a las comisiones de punto constitucionales y de gobernación analicen los alcances del decreto número 186 de fecha 31 de mayo de 1927 y se constituya la congregación Francisco García Salinas con cabecera en Tacualeche. Lectura de la iniciativa de la ley del periódico oficial del Estado de Zacatecas y sus municipios. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y diversos ordenamientos del Estado en materia de derecho de identidad. Lectura de la minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del apartado A del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta nuevamente a los honorables ayuntamientos a instaurar la Comisión de la Juventud en el Cabildo Municipal. Lectura del dictamen referente a solicitud del municipio de Guadalupe, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Asociación Religiosa Parroquia de Nuestra Señora de Loreto. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Zacatecas, aprobado en lo general y particular con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Asuntos generales. Clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado en el diario de debates que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0183 con fecha 4 de diciembre del año 2014. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados: José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis, diputado César Augusto Deras Almodóvar con el tema presupuesto, diputada Erika del Carmen Velázquez Bacio con el tema homenaje póstumo Vicente Leñero Otero y Sergio Armando Valls Hernández. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 9 de diciembre del año 2014 a las 11 horas a la siguiente sesión. La siguiente acta, síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado,
celebrada el día 9 de diciembre del 2014 dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año del ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por los legisladores Rafael Flores Mendoza y María Elena Nava Martínez como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 11:06 con la asistencia de 19 diputados bajo el siguiente orden del día: lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura de una síntesis del acta de la sesión de día 29 de octubre de 2014, discusión, modificación en su caso y aprobación, lectura de una síntesis de correspondencia recibida, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el dictamen del presupuesto de egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2015 se destine una partida extra de 2.500.000 pesos al total asignado a la Subsecretaría de Desarrollo Artesanal. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que dentro del dictamen referente al presupuesto para el ejercicio fiscal 2015 se etiquete la cantidad de 33 millones de pesos a diversos centros. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo para exhortar a la legislatura del Estado a cumplir con lo establecido en su reglamentación interna en la aprobación del paquete económico 2015. Lectura de iniciativa de decreto para enajenar a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional una superficie de terreno que se encuentra ubicada en la Compañía de Infantería no encuadrada en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Lectura del dictamen respecto al escrito interpuesto por el ciudadano presidente municipal de Villa González Ortega, Zacatecas, por el que señala el incumplimiento de obligaciones de integrantes del ayuntamiento del municipio mencionado. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa de punto de acuerdo a efecto de que se precisen políticas y acciones del gobierno del Estado, el Instituto Estatal de Migración, su Consejo Consultivo y los 58 municipios del Estado, a través de sus ayuntamientos en la realización corresponsable de obras y servicios, aprobado en lo general y en lo particular, con 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen respecto de la solicitud del municipio de Calera, Zacatecas, para enajenar un bien inmueble a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado para la preparatoria Víctor Rosales, aprobado en lo general y en lo particular, con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen en que se reforman los puntos 3 y 4 del resultado tercero del decreto número 609, expedido por la Legislatura del Estado en fecha 16 de mayo de 2013, aprobado en lo general y particular con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Asuntos generales y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado en el diario de los debates que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria número 0184 de fecha 9 de diciembre del año 2014. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados: el diputado José Luis Figueroa Rangel con el tema análisis, el diputado Cliserio del Real Hernández con el tema reflexión, el diputado Iván de Santiago Beltrán con el tema presupuesto, el diputado Mario Cervantes González con el tema reflexión, la diputada Luz Margarita García con el tema Seminario Iberoamericano. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 11 de diciembre del año 2014 a las 10 horas a la siguiente sesión. La siguiente acta: síntesis del acta de la sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 11 de diciembre del año 2014,
dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por los legisladores Juan Carlos Regis Adame y Susana Rodríguez Márquez como secretario respectivamente. La sesión dio inicio a las 11 horas con 25 minutos con la asistencia de 21 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Primero, lista de asistencia, declaración de quórum legal, lectura de una síntesis del acta del día 30 de octubre, discusión, modificaciones en su caso y aprobación, lectura de una síntesis de correspondencia, lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se le solicita que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2015 se etiquete una partida para la construcción de 3 edificios en el municipio de Jerez, Zacatecas, que beneficiará de manera directa a 535 alumnos, 27 docentes y 8 administrativos. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se exhorta a diversas autoridades a detener inmediatamente los constantes aumentos en el precio de gasolina y evitar que agraven a la economía familiar. Lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Legislatura solicite a la Secretaría de Finanzas considere una bolsa de 30 millones de pesos para apoyo directo al deporte mediante el convenio con los municipios del Estado a través del INCUFIDES. Lectura de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 261 bis y 261 ter al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la denuncia interpuesta por el ser Ramsés Herrera Chaires, regidor del Honorable Ayuntamiento Municipal de Cañita de Felipe Pescador, en contra del presidente municipal y otros integrantes del mencionado ayuntamiento por presuntas violaciones a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del municipio, aprobado en lo general y en particular con 23 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de reforma y adiciona diversos artículos del decreto 205, mediante el cual se crea el Consejo de Armonización Contable del Estado de Zacatecas, aprobado en lo general y particular con 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Asuntos generales y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado en el diario de los debates que fueron publicadas en la Gaceta Parlamentaria número 0185 de fecha 11 de diciembre del año 2014. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados: diputada Eugenia Flores Hernández con el tema Museo Manuel M. Ponce, diputado Iván de Santiago Beltrán con el tema análisis, diputada Luz Margarita García con el tema premio, diputado J. Guadalupe Hernández Ríos con el tema turno de comisión. No habiendo más asuntos que tratar y agotado del orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para el día 16 de diciembre del año 2014 a las 10 horas a la siguiente sesión. La penúltima acta. Síntesis del acta de la primera sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado celebrada el día 16 de diciembre del año 2014 dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por los legisladores Rafael Flores Mendoza y María Elena Nava Martínez como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 10 horas con 52 minutos con la asistencia de 19 diputados presentes bajo el siguiente orden del día. 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura de una síntesis del acta de la sesión del día 4 de noviembre del año 2014
Discusión, modificaciones en su caso y aprobación. 4. Lectura de una síntesis de correspondencia. Lectura del dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se solicita al Gobierno del Estado la modificación al decreto 464, publicado en el periódico oficial de Gobierno el 8 de diciembre de 2012, mediante el cual se autorizó al Ejecutivo Estatal la contratación de un empréstito de 307.092.971 pesos. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2015. Lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los códigos familiar y penal, ambos del Estado de Zacatecas. Lectura del dictamen relativo a la iniciativa del periódico oficial del Estado de Zacatecas y sus municipios. Discusión y aprobación en su caso de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Jalpa, Villa García, Loreto, General Francisco R. Murguía, Cañitas de Felipe Pescador, Cuauhtémoc, Huanusco, Jerez y Río Grande, aprobados en lo general y en lo particular con 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Asuntos generales y clausura de la sesión. Aprobado el orden del día y una vez que se realizaron las lecturas anteriores, quedó registrado el diario de los debates que fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria número 0186 de fecha 16 de diciembre del año 2014. Asuntos generales. En este punto del orden del día se registraron para intervenir los siguientes diputados. Diputada Erika del Carmen Vázquez con el tema Minera San Martín. Diputada María Guadalupe Medina con el tema Análisis. Diputado César Augusto Deras Almodóvar con el tema Presupuesto. La diputada Araceli Guerrero Esquivel con el tema Felicitación. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se clausuró la sesión citando a las y los diputados para ese mismo día, el 16 de diciembre de 2014, a las 15 horas a la siguiente sesión. La lectura de la última acta. Síntesis del acta de la segunda sesión ordinaria de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, celebrada el día 16 de diciembre del año 2014, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente a al segundo año de ejercicio constitucional, con la presidencia del diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado, auxiliado por los legisladores Rafael Flores Mendoza y María Elena Nava Martínez como secretarios respectivamente. La sesión dio inicio a las 16 horas con 24 minutos con la asistencia de 27 diputados presentes y bajo el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración de quórum legal, discusión y aprobación en su caso el dictamen respecto de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se solicita al Gobierno del Estado la modificación al decreto número 464 publicado en el periódico oficial el día 8 de diciembre del 2012, mediante el cual se solicitó al Ejecutivo Estatal la contratación de un empréstito de 307.092.971 pesos, aprobado en lo general y en particular con 27 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de ley de ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal del 2015, registrándose para participar a favor en lo general los diputados Anaya Mota, Medina Padilla y de Santiago Beltrán, aprobándose con una votación nominal de 29 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, registrándose en lo particular los diputados Flores Mendoza y Flores Hernández. Discusión y aprobación en su caso del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los códigos familiar y penal, ambos del Estado de Zacatecas, aprobado en lo general y particular con 28 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso
del dictamen relativo a la iniciativa de ley del periódico oficial del Estado de Zacatecas y sus municipios, aprobado en general y particular con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Discusión y aprobación en su caso de los dictámenes relativos a las iniciativas de leyes de ingreso para el ejercicio fiscal 2015 de los municipios de Aposol, Apulco, Atolinga, Genaro Codina, General Enrique Estrada, General Pánfilo Natera, Jiménez del Teúl, Juan Aldama de Juchipila, Momax, Montescobedo, Ojo Caliente, Pánuco, Santa María de la Paz, Morelos, Moyagua de Estrada, Zainalto, Teúl de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román y Villa Hidalgo, Zacatecas, aprobado en lo general y particular con 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar y agotado el orden del día, se clausuró la sesión el día 18 de diciembre del año 2014 a las 10 horas, siendo todo, Presidenta. Diputada Presidenta, le solicito si registra mi asistencia, por favor. Medina Padilla, María Guadalupe. Asimismo, la de Acosta Jaime Luis, por favor. Para los mismos efectos, Presidenta, su servidor Rafael Gutiérrez. Diputada secretaria, ¿me puede ayudar registrando a la diputada Medina Gutiérrez de Con Acosta? gusto, diputada Presidenta. Han quedado registradas sus asistencias. Sí. En razón de lo anterior, habiendo escuchado las actas leídas por nuestro compañero segundo secretario, se somete a consideración de la Asamblea el contenido de las actas referidas para su discusión, modificaciones y en su caso aprobación. Como no hay observación alguna al contenido de las actas que se someten a su aprobación, quienes estén de acuerdo con su contenido, sírvanse a expresarlo en forma económica levantando la mano y pido a mi compañera, la primera secretaria, dé a conocer a la Asamblea el resultado de la votación. Quienes estén a favor del contenido de las actas, quienes estén en contra, abstenciones. Le informo, diputada Presidenta, que se aprueba el acta por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputada secretaria. Conforme al resultado de la votación, se declaran aprobadas las actas de las sesiones de esta honorable legislatura del Estado correspondientes a los días 2, 4, 9, 11 y 16 de diciembre del año 2014 y se instruye a la Dirección de Apoyo Parlamentario para que les dé el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, solicito a la primera secretaria de lectura la correspondencia recibida. Con su permiso, diputada Presidenta. Lectura de la correspondencia de la Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tancoso de Zacatecas. Se remite copia del audio de las actas 9 y 10 de las sesiones de Cabildo de los días 29 de noviembre y 4 de diciembre del 2013. De la Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Huanusco, Zacatecas, se informa que se autoriza la licencia por tiempo indefinido de la regidora profesora Adriana Velasco Reyes y se llamará a su suplente la ciudadana Irma Luz Medina Solís. De la Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas, la solicitud de Ayuntamiento Municipal para desincorporar de su patrimonio un lote de 38 vehículos usados. ¿Es cuánto, diputada Presidenta? Muchas gracias, diputada secretaria. Continuando con el orden del día, a la correspondencia leída se le dará el trámite respectivo por conducto de esta presidencia o en su caso por los diputados secretarios. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura del informe de los trabajos de la Sexta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de los Congresos Locales, COPECOL, Zacatecas 2015. Para tal fin, se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Aro de la Torre. Con su permiso, diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados. En cumplimiento al acuerdo derivado de la sesión de trabajo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esta Asamblea Popular,
correspondiente al día 8 del presente mes y año, por el que se determine informar al Pleno respecto de los trabajos desarrollados en la sexta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, celebrada el pasado 18, 19 y 20 de marzo, de los que cursan y para los efectos previstos en la fracción séptima del artículo 40 del Reglamento General del Poder Legislativo. Respetuosamente informo a ustedes lo siguiente, y a propuesta también del diputado Mario Cervantes, quien hizo esta propuesta. La Conferencia Permanente de Congresos Locales, COPECOL, como organismo plural independiente de las afiliaciones partidistas de los legisladores que la integran y por acuerdo de su Consejo Directivo, celebrado en el mes de enero del presente año, determinó que la sede de la sexta Asamblea Plenaria sería esta ciudad de Zacatecas. Trabajos que, como se dijo, fueron desarrollados los días 18, 19 y 20 de marzo del 2015. De la misma forma, en sesión del Consejo Directivo, celebrada el día 18 de marzo de esta anualidad, fue aprobado el orden relativo a los trabajos a desarrollar en la sexta Asamblea, habiéndose aprobado que los trabajos se desarrollarían en 3 ejes temáticos previstos en la convocatoria en los términos siguientes. Primer eje temático, seguridad y justicia. Segundo eje, desarrollo integral. Tercer eje, transparencia y parlamento abierto. Los ejes temáticos se desarrollaron en diversas mesas de trabajo y sus conclusiones específicas fueron las siguientes. Eje 1, Mesa 1. Reforma en materia de prevención del delito e infiltración del crimen organizado en autoridades municipales. El expositor del tema fue el doctor Javier Hernández Muñoz, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El tema central partió de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia de medidas contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, con el objetivo de establecer mecanismos para que la Federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada. Las conclusiones principales en la mesa fueron las siguientes: respeto a la autonomía municipal, a través de la implementación de programas y políticas de prevención antes de optar por disolver ayuntamientos o asumir el mando policial. Fortalecer la profesionalización y capacitación de las policías municipales y comunitarias. Elaboración de programas de anticorrupción. Eje 1, Mesa 2. Reforma sobre mando único policial. El expositor fue el doctor Montalejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad. El desarrollo del tema giró en torno a la necesidad de establecer mecanismos legales para que la Federación asuma el control de servicios municipales, cuando resulte evidente que las autoridades municipales se encuentran infiltradas por el crimen organizado. Las principales conclusiones de la mesa fueron fortalecer al municipio con la finalidad de combatir eficazmente el crimen organizado, modernizar el marco legal en virtud de que en los últimos años se ha dado un cambio radical en las estructuras del crimen organizado, reconocimiento de la debilidad estructural de las policías municipales, necesaria reforma legal del marco constitucional en materia de seguridad con la finalidad de fortalecerlo y combatir la delincuencia, evitar que los municipios sean infiltrados por el crimen organizado. En el eje 2, Mesa 1, armonización en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. El ponente fue el licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación a nivel federal. Con la expedición de la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, México se colocó a la vanguardia en la protección de los derechos de dicho sector poblacional. Este nuevo andamiaje jurídico, institucional y de políticas públicas pretende posicionarnos en esta materia dentro del contexto internacional, ya que se apega a los parámetros y recomendaciones internacionales en esta materia. En razón de lo anterior, se arribó a las siguientes conclusiones. Necesaria armonización de la legislación local con la finalidad de adecuarla a las reformas constitucionales y leyes reglamentarias expedidas por el Congreso de la Unión, así como a aquellas posibles reformas que estén en proceso de aprobación por el citado Congreso Federal, siendo, entre otras, la reforma en materia de derechos humanos, reforma al sistema penal acusatorio, reforma en materia de derecho de identidad y de registro de nacimiento. Asimismo, se hace necesario garantizar el desarrollo físico, intelectual, moral y psicológico de la niñez y la adolescencia. Además, que el Estado busque alternativas viables para el desarrollo pleno de este bloque de población. Eje 2, Mesa 2, reforma al campo. El expositor fue el licenciado Ignacio Gómez Trapala,
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Para el año 2050, la demanda de alimentos se incrementará hasta en un 30%. La tierra es una limitante, así como el cambio climático para el cultivo de la tierra, heladas, inundaciones, etc. El desafío será saber cómo incrementar la producción a través de la sustentabilidad. Existe un déficit en la balanza agroalimentaria y con ello las importaciones han sido muy superiores a las exportaciones. Tenemos un sector agroalimentario bipolar, con algunos productores que compiten con actores mundiales y otros que carecen de mínima infraestructura. Algunos datos relevantes mencionados en la exposición del tema son los siguientes. México exporta hoy en día a más de 150 países sus productos agroalimentarios. Hay un dinámico crecimiento de las exportaciones agropecuarias que suman 12.203 millones de dólares, el cual refleja un crecimiento de 8.5 superior al registrado en 2013. Las exportaciones totales crecieron en un 4.6 en 2014. Las agropecuarias crecieron un 8.5 y las petroleras decrecieron un 13.2. A manera de conclusiones de esta mesa de trabajo se establecieron las siguientes. Las políticas públicas sobre el campo deben pasar del asistencialismo a la productividad, incrementar la producción de fertilizantes pasando del 15% al 80% al finalizar el sexenio actual. Por seguridad alimentaria, aumentar la producción de artículos básicos pasando de un 58% a un 70% en la parte final de este sexenio. Aumentar fondos de financiamiento, pues tan solo el 6.5% de las unidades de producción reciben crédito. Modernizar y aumentar la tecnificación del riego. Coordinación armónica de la reforma agraria con la ganadería, la industria forestal y manufacturera. Tecnificación de la agricultura para invernaderos y modernización y equipo de pozos de cultivo agrícola. Eje 2, Mesa 4. Armonización en materia de igualdad y no discriminación. El expositor fue Daniel Ponce Vázquez, director general adjunto de vinculación de programas educativos y divulgación de la CONAPREP. La conferencia inició con la presentación de un video documental que ilustra la discriminación racial. El expositor explicó el concepto de derechos humanos dentro de una visión integral, así como las consecuencias de la discriminación. Las principales conclusiones fueron: la diversidad genera discriminación. Detrás de la discriminación hay factores culturales, legales, institucionales y de poder. El artículo 1 de la Constitución Política Federal contiene el fundamento legal de la igualdad, así como la obligación de velar por los derechos fundamentales. En la reforma del 10 de junio del 2011 se incluyó la obligación al Estado para cumplir con las obligaciones internacionales sobre derechos humanos e igualdad. La reforma plantea la obligación de armonizar los elementos de discriminación. Esta reforma implicó incluir el principio por persona, obligaciones a las autoridades, principios de derechos humanos y cláusula discriminatoria. Estos elementos ampliaron en la Constitución varios elementos que traen consigo discriminación. Las obligaciones del Estado son defender los derechos humanos, respetar los derechos humanos y garantizar los derechos humanos. Además, se expusieron las siguientes recomendaciones: legislar para evitar la discriminación y promover los derechos humanos, conocer y contextualizar y armonizar las medidas internacionales con las realidades locales, utilizar datos confiables y actuales, consultar los principales actores. Sobre el tema, la expositora, la doctora Iracema Yasmín Zabaleta Villalpando, directora de Análisis Legislativo y Apoyo Técnico, recomendó a los congresos locales armonizar la legislación en materia de matrimonio y familias, protección de la organización y desarrollo de la familia y su derecho a la igualdad y no discriminación. Se propone armonizar en materia de capacidad jurídica de adultos mayores, niños, personas farmacodependientes y aquellas que se encuentran con una discapacidad mental. El eje 2, Mesa 3, armonización en materia de víctimas. El expositor fue el maestro Sergio Jaime Rochín del Rincón, comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La ponencia parte del análisis integral de la Ley General de Víctimas, por lo que se señaló la importancia de constituir las comisiones estatales, pues al no hacerlo, se está violando los derechos humanos de las víctimas de los delitos del fuero común. Las conclusiones que derivaron de la exposición
fueron las siguientes. Es conveniente que la Comisión Ejecutiva a nivel federal esté integrada por solo cinco comisionados, en tanto que a nivel local resulta pertinente que esté integrada por 3 comisionados. El fondo de las entidades federativas es necesario que se integre inicialmente por un presupuesto de 8 a 10 millones. Además, se propone el establecimiento de mecanismos que permitan su incremento, por ejemplo, a través de los recursos recuperados de la Comisión de Delitos. Armonizar de manera íntegra las legislaciones estatales con la ley general, con el fin de que en cada entidad federativa se implementen las comisiones estatales, los fondos y los registros de víctimas. En el eje 3, mesa 1, el Parlamento Abierto, los expositores fueron Rodrigo Ramírez Quintana y Ernesto Peralta de la organización Borde Político. La ponencia retoma los principios rectores del Parlamento Abierto en el ánimo de establecer vínculos más amplios de comunicación con la ciudadanía, exponer la información legislativa y presupuestal, ampliar los estudios históricos de nuestra institución, perfeccionar los mecanismos que proporcionen más accesibilidad a la ciudadanía respecto al trabajo legislativo, entre otras. Los expositores presentaron su propuesta de marketing político realizado por Borde Político, así como los principios rectores del Parlamento Abierto. Derecho a la información. El Parlamento Abierto debe promover el derecho de informar a la ciudadanía de los trabajos y acciones de los legisladores. Participación ciudadana y rendición de cuentas. Diseño de mecanismos y herramientas que faciliten la supervisión de las tareas parlamentarias para que la población conozca y esté informada de los trabajos que realizan sus diputados. Información parlamentaria. El Parlamento Abierto debe proponer, entre otras cosas, que los congresos publiquen y difundan la mayor cantidad de información de los trabajos legislativos, utilizando formatos sencillos, mecanismos de búsqueda simples y bases de datos en línea con actualización periódica. Información presupuestal y administrativa. El Parlamento Abierto busca que los congresos publiquen y divulguen la información sobre la gestión, administración y gasto del presupuesto asignado a la institución legislativa. Información sobre legisladores y servidores públicos. El Parlamento Abierto propone que se publique la información detallada sobre los representantes populares y los servidores públicos que la integran. Información histórica. Publicitar la historia de cada congreso. Datos abiertos. Se deben utilizar las herramientas tecnológicas para fortalecer la comunicación con la ciudadanía. El Parlamento Abierto propone que se presente la información con característica de datos abiertos, interactivos e históricos, que se utilice el software libre y código abierto. Accesibilidad y difusión. El Parlamento Abierto pretende que se creen medios que aseguren que las instalaciones, las sesiones y reuniones sean accesibles y abiertas al público. Promueven la transmisión en tiempo real de los procedimientos parlamentarios por canales de comunicación abiertos. Cabe destacar la participación de los legisladores y legisladoras de esta honorable 61ª legislatura del Estado en las diversas mesas de trabajo de referencia con los siguientes trabajos. Participó el diputado Mario Cervantes González con el cuidado del suelo en México, su perspectiva legal. El diputado Clicerio del Real Hernández con la contabilidad gubernamental como herramienta para el fortalecimiento de la transparencia. La diputada Susana Rodríguez Márquez con las comisiones estatales de atención a víctimas en los estados. El diputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez con la reforma al campo, una realidad con futuro. Y la diputada Elisa Loera de Ávila con Parlamento Abierto, la construcción de un régimen político más democrático y transparente. Los trabajos de la sexta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales fueron declarados clausurados el día 20 de marzo del 2015 conforme a lo anunciado en la convocatoria, reservando al nuevo Consejo Directivo de COPECOL la emisión de la convocatoria a la séptima Asamblea Plenaria que se realizará en el Estado de Puebla. Con su permiso, diputada presidenta, solamente para culminar, reconocer al equipo de esta legislatura del Estado, todo el personal encabezado por el secretario general de la legislatura, por todo su equipo de trabajo, que participaron de manera muy activa, con actividades no nada más durante los días que se celebró la COPECOL, sino con actividades previas de muchas semanas atrás, que fueron muchas horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, y reconocer a nombre de los 30 diputados de este pleno, de esta legislatura, a todas esas personas que se esforzaron para que Zacatecas fuera sede de esta asamblea, y reconocerle también, ya lo he hecho de manera privada, hoy la hago pública nuevamente, el reconocimiento al secretario general por toda esa organización, a todo el equipo, no quiero omitir ningún nombre, pero todas las personas, desde los directores administrativos,
cualquier persona, todas las personas que interfirieron directa e indirectamente en la realización de la COPECOL. Y de igual manera felicitar a las diputadas Judith del Rincón, diputada de Sinaloa, y Rosa Isela Peralta, diputada de Baja California, las dos del Partido Acción Nacional, quien a partir del 20 de marzo fungen como el nuevo Consejo Directivo de COPECOL, siendo presidenta y vicepresidenta respectivamente. Es cuanto, diputada presidenta. Diputado presidente, ahorita le doy. Diputado a quien leyó el informe, compañero José Aro, está incompleto su informe. Yo participé y presenté ponencia en 2 mesas, en la del campo y en la de discriminación, y pudiéramos también hacer algún análisis de saber qué es lo que costó esta asamblea y costos-beneficios de la COPECOL. Pero bueno, eso ya sería, pero sí por lo menos puntualizar eso y manifestar como mi inconformidad de que no haya quedado registrado. Diputado. Le pido registro mi asistencia, diputada presidenta. Calderón Galván. Ha quedado registrada su asistencia. Siguiendo el orden del día, pasamos a la lectura de la primera convocatoria para el reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la promoción a la tolerancia. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, tiene el uso de la tribuna de los integrantes de las comisiones respectivas, el diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Con su permiso, diputada presidenta. La honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, a través de la Comisión Especial para entregar el reconocimiento por la defensa de los derechos humanos en el combate a la discriminación, la promoción y la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo establecido por los artículos 159 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 74, 75, 76 del Reglamento General, emite la presente primera convocatoria para el reconocimiento por la defensa de los derechos humanos en el combate de la discriminación y la promoción, la tolerancia de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, a organizaciones y asociaciones civiles, instituciones académicas, organismos públicos, privados, docentes, universitarios, investigadores e estudiantes, a la sociedad en general, para que participen por el reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate a la discriminación y la promoción de la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, de la conformidad con las siguientes bases. ¿Me permite, diputado? Les pido a los compañeros diputados si pueden tomar sus asientos, por favor, y tomar atención de la convocatoria que está leyendo el diputado Hernández Ríos. Ahorita en un ratito como que le siguen. Sí, gracias. Continúe, compañero. Gracias, diputada. Primera disposición generales. Se convoca a toda persona interesada, en especial a organizaciones y asociaciones civiles, instituciones académicas, organismos públicos y privados, docentes universitarios, investigadores y estudiantes de la sociedad general, para que presenten ante esta honorable soberanía popular propuestas de candidatos o candidatas para participar por los reconocimientos de la defensa de los derechos humanos en el combate de la discriminación y la promoción de tolerancia. Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segunda, requisitos para ser candidato o candidata. Podrán participar por el reconocimiento, por la defensa de los derechos humanos
en el combate de la discriminación y la promoción de la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, las personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. Ser mexicano o mexicana. 2. Ser mayor de 18 años y estar en pleno goce de sus derechos civiles y ciudadanos. 3. Tener experiencia y reconocimiento en la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación y la promoción de la tolerancia e igualdad. B. Los expedientes de los candidatos o candidatas se anexan a la propuesta y deberán contener el original, copia simple, los documentos siguientes. 1. La solicitud de registro de participación, que se deberá contener el nombre completo de la candidata o candidato o del representante legal de la organización o de la sociedad civil que promueva, correo electrónico, domicilio, teléfono, firma autógrafa. 2. Acta de nacimiento o acta constitutiva según sea el caso. 3. Copia de credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral. 4. Currículum vitae que acredite una trayectoria con logros, acciones y actividades pro de la defensa de los derechos humanos en la lucha contra la discriminación y la promoción de la tolerancia, la igualdad, con copia de la documentación probatoria. 5. Reseña concisa de los logros y aportes, hábito económico, político, social, educativo, cultural o a favor de la lucha de la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la discriminación, la promoción, la tolerancia, la igualdad, así como los documentos que lo acrediten. 6. Escrito que contenga la exposición de motivos donde señalan las razones por las cuales su propuesta debe de recibir el reconocimiento citado, de que deberá de tener los lineamientos siguientes: hoja de presentación que contenga el nombre de la convocatoria, objetivo, el documento postular, candidatura, nombre del promovente, persona física o moral, nombre del candidato o candidata que postule, lugar y fecha. B. A introducir presentación a la propuesta las razones participantes por las cuales se postula a determinado candidato o candidata. C. Desarrollo, justificación y argumentación de las razones por las cuales se postula a determinado candidato o candidata. D. Conclusiones, valoración final de los argumentos presentados en el desarrollo y biografía no es obligatoria, solo si se recurre a las fuentes biográficas, hemográficas o de internet. Tercera, lugar y fecha para la recepción de expedientes. Primero, las propuestas deberían presentarse a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta las 20 horas del día 29 de abril del 2015 en la oficialía de partes de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, sitio de el interior del Congreso del Estado, ubicado en la avenida Fernando Villalpando, número 320, zona centro, en la ciudad de Zacatecas, en el horario comprometido entre las 9 de la mañana a las 20 horas. Segundo, la propuesta invariablemente debería presentarse por escrito y dirigirse a la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas con atención a la Comisión Especial. Para entregar el reconocimiento a la defensa de los derechos humanos en el combate de la discriminación y la promoción y tolerancia de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, y es estar debidamente firmadas por quien tenga conferida esa facultad de interior de la entidad que proponente, a bien por la persona que realice la propuesta. Cuarta, terminación,
es 1. La comisión especial designará a un único ganador o ganadora del reconocimiento a la defensa de los derechos humanos en el combate de la discriminación, la promoción y la tolerancia de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, con base en el análisis de los expedientes que participen en esta convocatoria. 2. La comisión especial entregará esta decoración en sesión solemne de la Honorable 61ª Legislatura del Estado, que se verificará el 15 de mayo del 2015 en este Palacio Legislativo. 3. El reconocimiento por la defensa de los derechos humanos, el combate de la discriminación, la promoción y la tolerancia de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis constará de un diploma alusivo, un tejo de plata, los cuales serán entregados en la sesión solemne citada en la fracción anterior. 4. El tejo de la plata tendrá un pendiente con los colores de la bandera nacional, de acuerdo al establecido en el artículo 3 de la ley sobre el escudo de la bandera, y el himno nacional para el poder fijarse en el cuello. Además, contará con una cara, el escudo del Estado de Zacatecas, con la inscripción y el trabajo todo lo vence, formando un semicírculo en la parte superior y en la parte inferior, que contendrá la fecha de la entrega en el formato del día, del mes, el año, para crear el semicírculo, y la parte inferior. En otra cara, en la parte adversa, tendrá grabado el rostro de Gilberto Rincón y Meltis, con la inscripción de latín Nihil de nobis, sine nobis, que es en español quiere decir nada sobre nosotros, sin nosotros, formando un semicírculo de la parte superior en la parte inferior, y formando un semicírculo estará escrita la fecha del natalicio de Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, el 15 de mayo de 1939. 5. La medalla del reconocimiento no podrá ser entregada de manera póstuma, salvo a que el candidato o candidata ganadora fallezca después de haber sido publicada la presente convocatoria. 5. Casos no previstos en la convocatoria. Todo lo relativo en la entrega y reconocimiento objeto de la presente convocatoria que no esté expresamente previsto en la misma será resuelto por la Comisión Especial para la entrega del reconocimiento por la defensa de los derechos humanos. El combate a la discriminación, la promoción y la tolerancia de Gilberto Rincón y Meltis del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, en el fallo de la Comisión Especial, será inapelable. Se promocionará mayor información en los números telefónicos 492-92-28813 o 492-92-56278, en la página web www.congresosac.gov.mx. Dado en el Palacio Legislativo de la 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas, la Comisión Especial para entregar el reconocimiento para la defensa de los derechos humanos en el combate a la discriminación y la promoción de la tolerancia, Gilberto Rincón Gallardo Meltis, del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Zacatecas, 8 de abril del 2015. Diputado J. Guadalupe Hernández Ríos, diputada Irene Buendía Valderas, diputada María Hilda Ramos Martínez y diputada Eugenia Flores Hernández. Es cuanto, diputada presidenta, y agradeciendo la confianza de ustedes, las compañeras que me han brindado estar al frente de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.
Hernández Ríos. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado suspenda la difusión masiva y la entrega de programas de carácter social que son de su competencia con fines electorales. Tienen el uso de la tribuna los autores y autoras de esta iniciativa. Lo leerá Iván de Santiago. Con su permiso, diputada presidenta. Sí. Honorable Asamblea, las que suscriben, diputadas Eugenia Flores Hernández, Guadalupe Medina Padilla, Soledad Luébano Cantú y diputados Iván Santiago Beltrán, César Augusto Deras Almodóvar, Jaime Manuel Esquivel Hurtado, Rafael Flores Mendoza, Juan Carlos Regis Adame, José Guadalupe Hernández Ríos, Antonio Gómez de Lira, Felipe de Jesús Rivera y Mario Cervantes, todos integrantes de la 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45 y 48, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 97, fracción tercera y 104 del Reglamento General de este Poder, a fin de que se le dé trámite de urgente y obvia resolución, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Considerandos. Primero, los gobiernos modernos se basan en un contrato social entre ciudadanos y Estado. En este pacto se acuerdan derechos y obligaciones mutuas para promover un bien común. Los ciudadanos prestan su apoyo al gobierno mediante el pago de impuestos y en contrapartida el Estado protege los derechos de los ciudadanos e impulsa políticas públicas que beneficien a todos. Sin embargo, amplios sectores de la sociedad no siempre se benefician de los programas y acciones gubernamentales. La asesora del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, Isabel Ortiz, comenta: las políticas públicas son frecuentemente capturadas por las élites y los grupos de poder. Ello en un contexto donde la población mundial vive por debajo de la línea de pobreza de $2 al día, la falta de eficacia de las políticas públicas y el incumplimiento del contrato social. Segundo, en México, a nivel federal y estatal, muchos gobiernos usan de manera partidista las instituciones y sus programas sociales, vulnerando la esencia de los principios de atención y solidaridad social por parte del Estado. Lo anterior es más reprobable cuando se hace en un proceso electoral. En contexto, tenemos un debate, ya que es histórico, donde las posturas personales de quienes transitoriamente encabezan un gobierno marcan las convicciones democráticas o bien su faccionalismo. Ha habido gobernadores que han dicho: apoyaremos a nuestros candidatos, pero respetando la ley. No se realizará proselitismo político a favor de candidatos, pero tampoco se paralizarán los programas y sus obras. La mejor manera de apoyar es trabajar intensamente en el gobierno. La administración y el gobierno se mantendrá al margen. Apoyaremos a nuestros candidatos, pero sin hacer uso de recursos públicos. Los gobernadores deben abstenerse de ser protagonistas y actores en los comicios. Estos comentarios los han hecho tanto gobernadores del PRI, PAN y PRD. En todos los casos se ha reflexionado que una intervención directa o disfrazada de quienes encabezan al Poder Ejecutivo y su aparato administrativo solo generan de manera irresponsable la polarización política de su comunidad, municipio, región, entidad federativa y del país en su conjunto. Concluyen que es necesario un pacto de civilidad política. Tercero, en Zacatecas hemos venido observando desde hace algunos meses cómo se ha desplegado el aparato gubernamental para hacer entrega de programas y apoyos federales en toda la entidad. Lo anterior no tendría mayor problema si fuera el ritmo general durante los últimos 4 años. El problema radica en que en los últimos meses esta dinámica se ha intensificado, entregando una gran cantidad de apoyos con la difusión en medios de comunicación, como no lo han hecho en buena parte de la gestión gubernamental. Este año electoral, donde se renueva la representación de 4 distritos electorales federales y donde el umbral de votación de cada instituto político es fundamental para su permanencia.
Lo que estamos viendo es el uso de recursos y programas públicos para fortalecer la imagen de un gobierno y su partido político. Es cuestionable y condenable cómo se ha promovido el cambio de las fechas de programas como los de Prospera y 70 y más, coordinados, por supuesto, por gente cercana al gobernador. Es cuestionable cómo un acto de entrega de recursos federales se convierte en un acto partidista, donde confluyen desde funcionarios federales, estatales y municipales, así como dirigentes del partido en el poder. Cuarto, este tipo de prácticas no abona a la democracia, a la cultura política, la legalidad, la civilidad y legitimidad de un proceso electoral. Ser omisos a nuestra responsabilidad como poder legislativo y contra el peso del poder ejecutivo al no observar, exhortar y puntualizar los posibles excesos de una gestión gubernamental en un proceso electoral, la simulación no reivindica la naturaleza de esta institución. Al contrario, se está contribuyendo a generar condiciones de inequidad y desigualdad en la competencia electoral. Siembra sospechas y certidumbre de complicidad e intervención estatal en el actual proceso electoral. Quinto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 209 establece: durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social y de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federal y estatal como de los municipios, órganos del gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones o cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos o de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Acotemos. Según este mismo ordenamiento en su artículo 242, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. La ley electoral del Estado es un poco más precisa, señala en su artículo 114, numeral quinto: los gobiernos federal, estatal y municipales, sus dependencias y organismos paraestatales y paramunicipales deberán abstenerse de hacer propaganda sobre los programas de carácter social a su cargo, así como aquella dirigida en favor o en contra de partidos políticos, coaliciones o precandidatos. Tal suspensión publicitaria o de propaganda prevalecerá a partir del inicio del registro de precandidaturas, durante el transcurso de las campañas electorales y el día de la jornada electoral. La excepción a lo anterior será la difusión de la información necesaria para la protección civil en casos de emergencia, la promoción turística y en materia de salud. Señores y señoras diputadas, la entrega de apoyos sociales, programas, obras y la difusión masiva que se han hecho en los últimos meses y todavía esta semana pasada, cuando el gobierno y la administración pública están en vísperas de su periodo vacacional y consiguiente, el gobernador puso en marcha y difundió las siguientes obras: el Paso Superior Ciudad Administrativa, que permitirá reducir tiempos y problemas de acceso tanto a este complejo de gobierno como al Poder Judicial y el Hospital General, con un costo de 31 millones de pesos y que beneficiaría a más de 1.4 millones de habitantes. La entrega de la guardería de la Ciudad Administrativa para derechohabientes del IMSS con un costo de 12 millones de pesos. La operación de 13 nuevas cámaras de video en el municipio de Jerez con una inversión de 6 millones de pesos. Inauguración de Centro Multidisciplinario Sumar de la comunidad de Lorito, segunda sección. Y supervisaron los avances de la unidad deportiva de Lorito 2, así como la regeneración del corredor, barrio La Pinta Bracho, con un costo de 22 millones de pesos. Difusión de gira para supervisar las obras del Ecoparque Centenario con el director general de la CONAFOR. Un periódico local del 1 de abril definió lo anterior con un encabezado que debe considerarse. Dice textual: Miguel Alonso Reyes entregó más de 130 millones de pesos en sus giras por los municipios de Guadalupe, Zacatecas y Jerez. Cuando se pierde la dimensión entre el ámbito privado y la responsabilidad pública, estamos hablando de acciones dolosas que tiendan a vulnerar la ley y el Estado de Derecho. No es éticamente ni políticamente aceptable para la vida democrática y plural en Zacatecas la promoción desmedida de programas, recursos públicos e imagen del gobernador y algunos de sus funcionarios en un año electoral con las características que estamos experimentando como sociedad. Los ciudadanos esperan demostraciones de civilidad, de respeto a la ley, a la democracia, a la pluralidad política de la sociedad,
No debe generarse un clima de avasallamiento, de fluidez de recursos en un contexto de crisis económica por la baja del precio del petróleo. No debe manejarse una imagen de un gobierno en bonanza con fines electorales para beneficio de los candidatos del partido en el poder en detrimento de las demás fuerzas políticas. Es tiempo para que la clase política dé una lección de urbanidad, civilidad, altura de miras y liderazgo que sea ejemplo y referentes nacionales. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con los artículos 65, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 46 y 48, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 96, 97, fracción tercera y 104 del Reglamento General, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorte al Poder Ejecutivo del Estado que encabeza Miguel Alonso Reyes que detenga la entrega de programas, obras y recursos públicos, así como la difusión de programas de carácter social que son de su competencia, y convoque a un gran pacto de civilidad política entre las dirigencias partidarias, los candidatos y los poderes del Estado, a fin de generar condiciones de equidad, legalidad, transparencia y certidumbre en el actual proceso electoral. Rúbricas de los diputados y diputadas del bloque Por un Zacatecas para todos y para todas. Es cuanto. Gracias, diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Asuntos Electorales. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se modifica el inciso D y se adiciona el inciso I a las funciones del proyecto de unidad de género como unidad administrativa del Poder Legislativo del Estado. Tiene el uso de la tribuna la diputada Eugenia Flores Hernández, autora de la misma. Por estar en la Gaceta Parlamentaria, voy a leer una síntesis de esta iniciativa. Honorable 61ª Legislatura del Estado presente, la diputada Eugenia Flores Hernández, integrante de la 61 Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 45, 46, fracción primera y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97 de su reglamento general, elevo a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. En fecha 16 de octubre del año 2014, se presentó ante el Pleno de esta legislatura la iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se proponía en esta iniciativa, se cambia la denominación de la Comisión Legislativa de Equidad entre los Géneros al de Igualdad de Género, se creara el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres en esta legislatura y se incorporara la unidad de género a las unidades administrativas del Poder Legislativo, y esta iniciativa está en la Gaceta Parlamentaria de la fecha que he hecho referencia, el 16 de octubre. Sé que se encuentra… La anteriormente citada iniciativa fue turnada mediante memorándum número 0848 para su estudio y dictamen a la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de esta 61 legislatura. Citado que fue lo anterior, y en base a las conclusiones derivadas de diferentes actividades que la Comisión de Equidad entre los Géneros que presido ha desarrollado con la intención de fomentar el buen trato y la igualdad de las relaciones laborales que se desarrollan al interior de este Poder Legislativo, como las actividades que se han realizado son las actividades de prevención contra el hostigamiento sexual y acoso laboral durante el mes de junio y septiembre del 2014 y los talleres sobre construcción de buen trato e igualdad en el mes de marzo del presente año, se ha llegado a la conclusión de que es necesario que para seguir construyendo relaciones armoniosas de respeto y buen trato entre las y los trabajadores de este Poder Legislativo y entre las y los trabajadores de diferentes mandos, medio, superior e inferior y los legisladores sean una realidad, estas deben ser impulsadas de manera permanente y cotidiana por acciones que los órganos administrativos de esta Asamblea Popular implementen.
La noción de buenas prácticas laborales se viene manejando de forma muy amplia y general en los últimos años como sinónimo de experiencias exitosas en el mundo del trabajo. En este tenor, y si bien no existe una definición concreta, según afirma la Organización Internacional del Trabajo, una buena práctica en materia de relaciones laborales puede ser entendida como aquella experiencia de carácter colectivo que en el marco del respeto a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, tal y como son definidas por la Constitución, pueda ser calificada como exitosa para garantizar el bienestar de las y los trabajadores y el progreso de las empresas o instituciones, mejorando el nivel de relaciones interno, garantizando condiciones adecuadas de trabajo, facilitando el incremento de la productividad, desarrollando una cultura de concertación puesta en marcha por el acuerdo de las y los trabajadores y empleadores, es decir, facilitando un trabajo de manera decente y de calidad. Para lograr una buena práctica de relaciones laborales en cualquier institución, los índices o elementos básicos deben de ser respeto a los principios y derechos fundamentales, trazos y rasgos de adaptación positiva de las y los trabajadores y empleadoras al ambiente de trabajo y actitudes de cooperación y ayuda mutua, establecimiento de medidas efectivas para superar los conflictos, el diálogo abierto, la existencia de acuerdos, la información y consulta entre la institución y los representantes de las y los trabajadores, un desarrollo económico, un desarrollo cultural, un desarrollo académico de las y los trabajadores. Para ello, una política de formación y capacitación interna que genere el aumento de capacidad profesional de las y los trabajadores. Esto es lo que se instituye o afirma la Organización Internacional del Trabajo. Como ya lo hemos informado, desde la terapia del reencuentro, el buen trato es esta cultura y política que reconoce que vivimos en una sociedad de violencia y de desigualdad y que es necesario poner el énfasis para que el buen trato vaya erradicando la violencia y que se transforme por respeto y derecho de las y los trabajadores los ambientes de hostigamiento y acoso. Se trata, en fin, de que en este Poder Legislativo, para posteriormente pasarlo a las demás instituciones, de poner en práctica esfuerzos públicos para generar y cimentar buenas relaciones que puedan conducir a la conclusión de buenas prácticas. Las buenas prácticas recogen un conjunto operativo de elementos que permiten superar los conflictos, desarrollar y mejorar las condiciones de trabajo, generar un mejor ambiente general y, en fin, cimentar los derechos fundamentales en un contexto de desarrollo para la institución y las y los trabajadores. Se trata de un ejercicio de construcción positiva fundado sobre la experiencia del día a día. Las buenas relaciones laborales y el diálogo social eficaz no solo son medios para promover mejores salarios y condiciones de trabajo, sino también para construir la paz y la justicia social, como instrumentos de buena gobernanza que fomentan la cooperación y el desempeño, ayudando con ello a crear un entorno propicio a la consecución de objetivos del trabajo en cualquier área laboral. La responsabilidad de generar dinámicas necesarias para la existencia de relaciones de buen trato, respeto y cordialidad en cualquier institución recae principalmente en los órganos de administración y gobierno de cada una de estas, por lo que es recomendable la elaboración de proyectos que abonen al sano desenvolvimiento de las relaciones laborales de las y los trabajadores. Lo hemos informado en esta tribuna en forma reiterada, que además es una obligación que el gobierno mexicano, al pertenecer a la Organización de las Naciones Unidas, tiene, una obligación que no ha cumplido. En la cotidianidad, nuestro gobierno ha sido señalado como uno de los gobiernos que luego, a pesar de ser parte de la ONU, incumple los acuerdos. Y es un acuerdo a avanzar en la igualdad de género y a disminuir las brechas de desigualdad. Es un incumplimiento que en este Congreso tenemos porque
porque si están solicitando que todos los congresos locales, así como ya sucede en el Congreso Federal, tengan un centro de estudio para la igualdad y al mismo tiempo tenga una unidad de género como debe de tenerse en cada institución educativa o en cualquier institución gubernamental, debemos de avanzar para que la unidad de género sea creada en la brevedad al tener ya el dictamen de la comisión respectiva. Al haber padecido maltrato en esta legislatura por compañeros y compañeras legisladoras, al haber observado y vigilado que hay maltrato entre las y los trabajadores o entre mandos superiores sobre los mandos de menor jerarquía o entre los trabajadores hacia los legisladores y los legisladores hacia los trabajadores, como desafortunadamente esa práctica existe en el Congreso, aunque si pudiéramos comparar lo que sucede aquí con otras instancias, todavía no estamos en los mismos niveles, pero debemos de erradicar completamente el maltrato y construir el buen trato. Es así como el día de hoy presento una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se modifique el inciso D y se adiciona un inciso en la fracción I a la fracción quinta del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas relativo a las funciones del proyecto de unidad de género como unidad administrativa del Poder Legislativo del Estado. En su artículo 161 de este ordenamiento jurídico, la propuesta es que diga: la unidad de género es el órgano creado para consolidar el proceso de implementación de la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer legislativo, en los órganos que lo componen, en su normatividad interna y en la totalidad del trabajo administrativo. Entre sus funciones se encuentran las siguientes. En la iniciativa se había propuesto ya A, B, C, que repito están en la Gaceta, pero proponemos que en el inciso D se quede muy especificado que una de sus atribuciones sea capacitar al personal en temas de derechos humanos de las mujeres, en la perspectiva de género y en la cultura del buen trato para que las y los trabajadores y las y los legisladores lleven a cabo esta perspectiva de género y esta cultura del buen trato al interior y al exterior de este Poder Legislativo. Y se propone a su vez añadir una fracción I que dirá fomentar, como una de las atribuciones de la unidad de género será fomentar el buen trato entre las trabajadoras y los trabajadores de este Poder Legislativo sin distinción jerárquica, así como entre los trabajadores y las y los representantes populares mediante la implementación de programas y proyectos orientados a ese fin. Es cuanto avancemos en una cultura del buen trato, aquí y afuera, porque los seres humanos necesitamos vivir en estos ambientes. Atentamente, Zacatecas, 8 de abril, la de la voz, diputada Eugenia Flores Hernández. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a las comisiones de estudios legislativos y prácticas parlamentarias y de equidad entre los géneros. Señora presidenta, ¿pudiera hacer algunos comentarios? No, en asuntos generales, diputado. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y se agrega un párrafo a la fracción tercera del artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la tribuna el autor o autores de la misma. Adelante. Bueno. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, a la vez solicito me pueda dar autorización para dar un resumen, toda vez que esta iniciativa se encuentra debidamente publicada en la Gaceta del día de hoy. Sí, se le autorizó a leer la síntesis. Muchas gracias, diputada. Los diputados José Aro de la Torre, el diputado Héctor Siragüen Pastor Alvarado y el diputado José Guadalupe Hernández Ríos, miembros de esta honorable 61ª legislatura y miembros de la Comisión de la Niñez, Juventud y la Familia, en ejercicio de las facultades
que nos son conferidas a través de los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política y demás relativos y aplicables a la ley orgánica y a nuestro reglamento general. Ponemos a consideración de esta honorable asamblea, compañeras y compañeros, la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. En base al informe Perspectivas Laborales y Sociales en el Mundo, confeccionado por la Organización Internacional del Trabajo respecto a las tendencias para 2015, revela que el desempleo a nivel internacional se recrudecerá en el transcurso de los próximos 5 años. Según el informe en 2014, había ya un total de 201 millones de personas desempleadas. Para el presente año se prevé que aumente en 3 millones de personas y a 8 millones en los siguientes 4 años. Tomando en consideración de que en México y en base al censo poblacional más reciente del INEGI, residen 31.4 millones de jóvenes de entre los 15 y los 29 años de edad, mismos que representan el 26.3% de la población total y que durante el primer trimestre de 2014 se tuvo una tasa de desempleo de jóvenes de los 15 a los 19 años de edad del 9.8% y la correspondiente a los de 20 a 24 fue de 9.2 respectivamente. Cabe esclarecer que lo anterior representa un reto descomunal, pues la generación de empleo para esta cantidad de jóvenes demanda las más variadas acciones y estrategias que le permitan al Estado mexicano resolver este problema de naturaleza polifactorial, como políticas monetarias inadecuadas, la autorización de la Comisión de Valores para aumentar el apalancamiento de la banca de inversión, bajas impositivas a las empresas, entre otras. En términos laborales, la juventud representa un grupo vulnerable en el mercado de trabajo, debido a que enfrenta condiciones desiguales de acceso a los empleos y un creciente déficit de oportunidades de trabajo, lo que eleva el desempleo, la economía informal y la migración en condiciones desfavorables. Un aspecto recurrente en las demandas de la juventud que busca emplearse es precisamente un requisito que pocos pueden cubrir en la ardua labor de situarse en una ocupación específica: experiencia, y es que un factor en común en la mayor parte de las iniciativas que la juventud hizo escuchar en el primer Parlamento Juvenil el año anterior en esta honorable legislatura. Cabe destacar, compañeras y compañeros diputados, que la propuesta, como lo menciono hace unos momentos, es debido al interés de los jóvenes que participaron en el Parlamento Joven. Esta propuesta es de ellos y como Comisión de Niñez, Juventud y Familia, que me honro en presidir y que me acompañan los diputados Héctor Pastor y el diputado José Guadalupe Hernández Ríos, nos comprometimos con ellos para que la voz de ellos fuera escuchada y por eso se presenta esta iniciativa de decreto, la cual esta modificación propone y busca otorgar el beneficio fiscal para que los patrones brinden oportunidades para acceder al primer empleo bajo los lineamientos formales que la legislación en la materia establezca, para beneficio de las y los jóvenes. De acuerdo a la definición de joven instaurada en la fracción 10ª del artículo 2 de la Ley de la Juventud del Estado y en base a lo mandatado en el apartado A de la fracción 3ª del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso ponemos a consideración de esta asamblea que se va a turnar alguna de las comisiones que se integran en esta legislatura, y es la propuesta con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona una fracción al artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado y se agrega un párrafo a la fracción 3ª del artículo 9 de la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas. Es decir, el artículo 33 dice: a su letra están exentas del pago de este impuesto, hablamos del impuesto sobre nómina. Número 3, las empresas que contraten a jóvenes en la edad comprendida de los 15 a los 29 años cumplidos y que no cuenten con antecedentes laborales formales en la entidad o fuera de ella, y que al mismo tiempo alcancen un 20% de su plantilla laboral en el rango de la edad mencionado. Y se agrega un párrafo a la fracción 3ª de la Ley de la Juventud del Estado para quedar como sigue: las empresas en las que laboren los jóvenes de los 15 a los 29 años de edad podrán ser acreedoras a los estímulos referidos en el artículo 33 de la Ley de Hacienda del Estado, que fue el que di lectura hace unos minutos. Los artículos transitorios son 3 artículos transitorios
y suscriben esta iniciativa los diputados José Aro de la Torre, el diputado Héctor Pastor y el diputado José Guadalupe Hernández Ríos. Como les comento, compañeros diputados, es una de las iniciativas que emergen, que surgen del Parlamento Joven que realizamos el año pasado, esta comisión, en compañía de muchos de ustedes, de los jóvenes que participaron, que formaron sus grupos parlamentarios. Fue el compromiso que como comisión quedamos con estos 30 jóvenes, 15 hombres, 15 mujeres que participaron. En días posteriores estaremos presentando más iniciativas en diferentes situaciones, algunas van encaminadas a la Ley de la Juventud del Estado y también dando ya la apertura para el segundo Parlamento Juvenil, que se abrirá la convocatoria según la Ley de la Juventud en el mes de mayo para realizarse en el mes de agosto del año en curso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, compañero diputado. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo, mediante la cual se modifica la conformación de las comisiones legislativas de esta honorable 61ª legislatura del Estado. Tienen la palabra los autores de esta iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta. María Elena Nava Martínez, José Aro de la Torre, Iván de Santiago Beltrán, Jaime Manuel Esquivel Hurtado, María Guadalupe Medina Padilla, Cuauhtémoc Calderón Galván y César Augusto Deras Almodóvar, integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en los dispuestos en los artículos 45, 46, fracción primera y 113, fracción décima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 95, fracción primera, 96 y 97, fracción tercera, de su reglamento general, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, a las comisiones legislativas se les otorgan facultades para conocer, estudiar, analizar y dictaminar iniciativas de ley, de decreto, de puntos de acuerdo y demás asuntos que les serán turnados por la mesa directiva de la legislatura o de sus órganos de gobierno. Segundo, es la ley y el artículo 73 de su reglamento general en donde se precisa el paralelismo normativo que permite la aplicación de las mismas reglas que para la discusión, votación y aprobación de dictámenes se observan en el Pleno, por lo que es indispensable que para un adecuado y oportuno trabajo al interior de las comisiones legislativas, que éstas no adolezcan en su integración del reconocimiento por el Pleno de los tres diputados o diputadas que por regla general las conforman, a fin de que las proposiciones, opiniones, estudios técnicos y dictámenes reúnan los requisitos de forma y fondo que exige la normatividad invocada. Tercero, esta legislatura, en diversos acuerdos de la Comisión Permanente y otros decretos aprobados por el Pleno, autorizó licencias por tiempo indeterminado a diputadas y diputados propietarios que en ejercicio de su derecho se separaron indefinidamente del desempeño de tan alta responsabilidad. En tales casos, el propio Pleno Camaral ordenó convocar a sus suplentes, los que protestaron cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ella misma emanan y reglamentan. De los procedimientos que se han indicado, resultaron diversas comisiones legislativas ordinarias en las que uno o varios de sus integrantes se ubicaron en tal hipótesis normativa, de lo que resulta prioritario, como se ha indicado, incorporar a sus suplentes o a quienes el grupo parlamentario al que pertenecen así lo determine, trátese en su calidad de presidente o secretario. Tercero, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, para el cumplimiento de lo previsto en el considerando anterior, propone a esta Asamblea la modificación de los acuerdos números 4 y 5 respecto de las comisiones de Asuntos Electorales, Seguridad Pública y Justicia, de la Niñez y Juventud y de la Familia y de Cultura.
editorial y difusión, las que estarán en funciones a partir de la fecha de aprobación de la presente iniciativa, proponiendo la siguiente integración. Asuntos electorales. Para presidente, el diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado. Secretario, diputado Héctor Sirahuen Pastor Alvarado. Secretario, diputada María Guadalupe Medina Padilla. Secretario, diputado Cuauhtémoc Calderón Galván. Y secretario, diputado Juan Carlos Regis Adame. Seguridad Pública y Justicia. Presidente, diputado José Aro de la Torre. Secretario, diputado César Augusto Deras Almodóvar. Y secretaria, diputada Xóchitl Noemí Sánchez Rubalcaba. Comisión de la Niñez, la Juventud y la Familia. Cargo, presidenta, diputada Xóchitl Noemí Sánchez Rubalcaba. Secretario, diputado José Aro de la Torre. Y secretario, diputado J. Guadalupe Hernández Ríos. Comisión de Cultura, Editorial y Difusión. Para presidente, la diputada Elisa Loera de Ávila. Secretario, diputado Jaime Manuel Esquivel Hurtado. Y secretario, diputado Cliserio del Real Hernández. Lo anterior, sin restarle validez a los actos jurídicos desplegados por los diputados y diputadas suplentes en funciones de propietarios en las diversas comisiones legislativas de esta Asamblea Popular. Quinto, siendo congruente con el espíritu que anima la presente iniciativa, con fundamento en lo establecido en el artículo 104 de nuestro reglamento general, solicitamos se le otorgue la categoría de asunto de obvia y urgente resolución, dispensándose los trámites ordinarios para que se proceda en la propia sesión legislativa de su presentación, a su discusión, votación y correspondiente aprobación. Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta soberanía popular la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único. La honorable 61ª Legislatura del Estado autorice la modificación de los acuerdos número 4 y 5 señalados en el cuerpo de la presente iniciativa en los términos descritos en este instrumento legislativo, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Zacatecas, SAC, a 9 de abril del 2015, Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, se encuentran las rúbricas de los integrantes de la misma. Por lo tanto, diputada presidenta, le pido, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, respetuosamente a esa presidencia de la mesa directiva, que la iniciativa de punto de acuerdo que ha sido leída se considere de urgente y obvia resolución. Lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 104, fracción segunda de nuestro reglamento general. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señora diputada. De conformidad con el contenido del artículo 104 de nuestro reglamento general y en el caso que nos ocupa, y a juicio de esta presidencia, le pregunto a la Asamblea si considera que este asunto es de urgente y obvia resolución y que se han dispensado los trámites establecidos. Lo anterior en forma nominal, iniciando por mi derecha. Solicito al segundo secretario de cuenta del resultado de la votación. Loera de Ávila Elisa, a favor. Iván de Santiago, en contra. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, abstención. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Rivera Rodríguez Felipe de Jesús, a favor. Antonio Gómez de Lira, abstención. Acosta Jaime Luis, a favor. Calderón Galván, a favor. Sánchez Rubalcaba, Xóchitl Noemí, a favor. Pastor Alvarado Héctor Sirahuen, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Diputado Pedraza. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, en contra. Hernández Ríos José Guadalupe, abstención. Esquivel Hurtado Jaime Manuel, a favor. Eugenia Flores Hernández, en contra. Le informo, presidenta, que tenemos 14 votos a favor, 3 en contra, 3 abstenciones. Terceras partes, a ver si se hacen las dos. ¿Sí?
De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en el artículo 104 de nuestro reglamento general, se declara aprobado el trámite de urgente y obvia resolución y se dispensan los trámites establecidos. Continuando con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica, 105 y 120 de nuestro reglamento general, pasamos ahora a la discusión y aprobación en su caso de la iniciativa de punto de acuerdo referida. Se somete a discusión en lo general la iniciativa de punto de acuerdo. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha y pido al segundo secretario tomar nota e informar del resultado. Loera de Ávila Elisa, a favor. Iván de Santiago, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, abstención. Nava Martínez María Elena, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Hilda Ramos Martínez, a favor. Rivera Rodríguez Felipe de Jesús, a favor. Antonio Gómez de Lira, a favor. Acosta Jaime Luis, a favor. Sánchez Rubalcaba Xochitl, a favor. Pastor Álvaro Héctor Firabuena, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Pedrosa Morales Carlos Alberto, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. Esquivel Hurtado Jaime Manuel, a favor. Flores Hernández Eugenia, abstención. Le informo, diputada presidenta, tenemos 18 votos a favor, 2 abstenciones, 0 en contra. Gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento el establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobada la iniciativa de punto de acuerdo en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 105, fracción tercera y 124 de nuestro reglamento general, pregunta a la Asamblea si algún diputado o diputada desea reservar alguna parte o partes de la iniciativa de punto de acuerdo. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobada en lo general, con fundamento el ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento general, se tiene aprobada en lo particular y se le dará el trámite correspondiente.